¿Cómo les ha ido en la semana? ¿Qué tal el trabajo? ¿Me podrían decir si logran ver el documento que les adjunté en la plataforma? Por favor. ¿Cuál? A ver, permítame. Se llama Mis años en la escuela soviética. Sí, sí se Sí, puede ver. sí se ve. Sí. ¿Sí? Ok, vamos a utilizarlo en un momento más. Déjeme cerrar la puerta porque hay mucho ruido. Bueno, para iniciar nuestra clase, ¿qué sabemos acerca de la Unión Soviética que hemos escuchado? Hay algunos pedagogos por ahí que salieron, los reconocemos. ¿Sí me escuchan? Perdón, profe, me quité los audífonos por un momento y no le entendí la pregunta. Ok, ¿qué hemos escuchado acerca de la Unión Soviética? Algunos pedagogos que reconozcamos que son de ese ente. Bueno, Yo no la había escuchado. de la Unión Soviética, bueno, sé que ya no existe, que eran socialistas, pero de pedagogos, fíjese que ahorita, bueno, no sé, Marx no fue pedagogo, ¿verdad? Digo, porque No. fue parte de la Unión Soviética, pero no, él no es pedagogo, él más bien es filósofo, ¿verdad? Él es, sí, es filósofo. Entonces, si de pedagogos, no, profe. ¿No? A lo mejor ahorita que me diga algún nombre, digo, pues no sabía que era ruso. Ok. Bien. En este sentido, vamos a hablar un poco acerca de la educación en la Revolución Soviética. Esto es importante porque al momento de toda esta revolución, la educación va a ser un parteaguas para la cultura que ellos tenían. Eh, Va a ser una cultura de lucha contra el analfabetismo, contra la enseñanza gratuita, laica y universal, que se va a aplicar a partir de algunos autores que vamos a escucharlos y van a decir, ya lo había escuchado, ya más o menos tengo una referencia de... Primero, partiendo de que pues la educación en la Unión Soviética se consideraba como uno de los momentos, de los elementos clave para ellos a partir del triunfo de la revolución que tuvieron, ¿sí? Y entonces para ellos la educación pues era prácticamente el arma, su instrumento que utilizaban para la transformación social, porque pues recordemos que a partir de una guerra, a partir de una lucha, una revolución, siempre el país queda lastimado, siempre queda con carencias, con deficiencias, estructuralmente pues destruido. Y entonces una parte para reconsiderar ellos como crecimiento, pues de transformación social y de construcción de un nuevo ser humano, pues toman a la educación. La educación como esa banderita que los va a llevar a luchar contra
pues aquello que ellos no veían como algo que estuviera aportando a su propia sociedad. Antes de la revolución, la educación para ellos lo entendían como una herramienta, pues prácticamente de escala social, una herramienta individualista, donde tendrían que asumir una competencia, por así decirlo, para poder estar en un nivel deseado. Después de la revolución es totalmente diferente y entonces se abre un nuevo paradigma educativo para la sociedad. Y entonces dicen, queremos que la educación sea un arma de transformación social para nuestra sociedad. Algo importante que se va a destacar en esta estructura nueva para ellos es un teórico, Lenin. ¿Qué hemos escuchado? ¿Alguien ha escuchado quién fue Lenin? Yo poco, la verdad nunca he leído yo personalmente, nada más de lo que he escuchado, pero fíjese que yo escuché cosas muy malas de ese señor, que era como muy autoritario, que era eh, como, o sea, eh, abusaba de su poder, pero realmente, sinceramente le digo, nunca he leído de él. De hecho, mire, de rápido le cuento una historia, una anécdota rapidísima. Mi hijo mayor se llama Lenny, no Lenin, Lenny. Entonces, alguna ocasión, de hecho, mi papá fue el primero porque decía, es que ¿cómo le vas a poner Lenin? Lenin. No, no, papá, es que no es Lenin, es Lenin. Y él, pues, me acuerdo tanto que, o sea, me dijo, es que Lenin es una persona, o sea, no es una persona, no es una persona buena en la URSS. Fue la primera vez que yo escuché, la verdad, sinceramente, le digo de Lenin. Pero digo, es que no es Lenin, papá, es Lenin, sin N al último, con doble N, ¿sí? Entonces, por eso digo, yo lo único que he escuchado que era la persona, pata, o sea, que su poder lo llevaba a los límites, pero en mala onda. Aquí es importante que tomemos como referencia que este personaje va a partir de las teorías que justamente decías o mencionabas de Marx, las teorías marxistas. Entonces, va a ser un estudio social de de su unión y analiza una problemática política, pero además una problemática pedagógica, ¿sí? Y entonces habla sobre que el 90% de los que trabajan, de los que están al servicio, ¿no? Tienen solamente algo en común. ¿Cuál? Pues el fracaso de una institución. ¿Cuál? El que no se promueven para crecer, el que es una promoción muy individualista, ¿sí? Y entonces piensa más allá de eso y él invierte estas prioridades que tiene para dejar de un lado el pensamiento pedagógico o el pensamiento educativo que tenía y trae una nueva propuesta, ¿sí? Ahora, esto es importante, ¿por qué? Porque decía algo que para dirigir un modelo, una reconstrucción o una visión nueva de educación, ¿sí? Después de la revolución, tenía que crear un sistema propio, un sistema que como proyecto educativo pudiera dar solución, pudiera dar este soporte, este apoyo a lo nuevo que se estaba gestando como cultura. Y entonces, ¿qué es lo que comienza? Una educación bajo principios marxistas, ¿sí? Recordemos que estos principios, ¿cuáles eran los ideales de Marx referentes a lo educativo? La revolución,
el de generar conciencia, el de no estar bajo estructuras, ¿sí? El de no estar dominado por las entes políticas. Y entonces, esta estructura educativa que propone, lo llama como una comisión del pueblo para la educación. ¿Por qué? Porque va a ser una educación general, donde no solamente se va a acaparar la educación para ciertos personajes de la élite, sino que va a ser gratuita, laica y global. Ahí la diferencia que se está gestando en este nuevo proyecto para en su momento, para la URSS. ¿Qué significa la URSS? ¿Alguien de ustedes sabe? ¿Unión de qué? Ya hace un momento lo dijo. Unión Revolución. Ay, se me fue, se me fue. Repúblicas. República Socialista Soviética. Correcto. Sí. Que Entonces, hizo que mi cerebro todo bravo. esto va a ser importante para esta propuesta. A partir de ahí viene el primer trabajo que van a hacer de manera individual. Van a leer, es como una carta escrito que está en plataforma y dice mis años en la escuela soviética. Vamos a darle lectura a este texto. Por favor, tenemos de 5 a 10 minutos y lo vamos a comentar. ¿Qué entendemos? Si nosotros hubiéramos estado en ese momento, ¿cómo hubiéramos descrito este proceso de aprendizaje? Porque al final de cuentas es una historia que lo cuenta desde su propia experiencia. ¿Sí? Abrimos el documento, le damos lectura. Profe, lo escucho un poco lejos. Tengo que acercarme más el teléfono para poder escucharlo bien. No sé si sé por Es qué. el eco del salón. Sí. A ver, déjame moverme a otro lado. Mientras vayan leyendo, por favor.
¿Cómo vamos? Ya casi, profe. Listo, profe. ¿Listo? Bien. Hugo, ¿nos puedes adelantar un poquito qué lograste entender de qué habla este texto? Sí, habla, al referirse a las casas de los niños, habla como de las escuelas de los niños. Eh, Gran parte de ellos son refugiados de otros lugares, incluido México. Me sorprendió porque también está México ahí. Ujú. Y es como la educación que se les brinda, no es la misma que se les brinda a los de ahí, los de casa, vaya, sino que es inferior y es como si fueran hijos adoptivos de la URSS. Entonces me sorprendió mucho eso, porque sí les dan educación, pero no es la misma. Y se les inculca como el tener la creencia de lo que se piensa hacia ellos. Y yo creo que, y me quiero imaginar que son los que salen a dar la cara, ¿no? Los que hacen el trabajo que los locales no hacen, los que a lo mejor los mandan a la guerra, creyendo que pues con eso van a lograr tener una como propiedad personal hacia la URSS y pues algo así se me asemeja. Y fíjese que lo puedo comparar con la gente de Estados Unidos, los mexicanos que se van para Estados Unidos, que hacen las labores que los locales no quieren hacer, se las dejan a los foráneos. Y así lo entendí yo con el texto. Ok, gracias. ¿Qué más? Carmen, te veo con ganas de decir cosas. Es que estoy pensando o no se lee, yo entendí otra cosa, profe. ¿Cómo? O sea, sí entendí que eran niños huérfanos que se mandaron a la URSS, ¿sí? Pero, bueno, sí, también, yo más bien entendí que se les da la misma educación más, o sea, la misma educación que a los niños que son de URSS, o sea, que sí son de la URSS, se les da la misma educación, pero sí son como las personas que, porque se les enseña patriotismo y que se sientan que son de URSS, pero, y sí que son los que, como dice Hugo, que son los que
mandan a las guerras y todo, pero yo sentí como que era la misma educación que se les daba, no otra como dice Hugo, sino la misma educación que se les da a los chicos nacidos en US, ¿sí? Pero sí como que son los que hacen los que los enseñan a hacer como los trabajos sucios, pero yo sí entendí que se les da la misma educación. No ¿Qué? sé si estoy mal, o sea, yo eso entendí. Flor, Mariana, ¿qué dicen acerca de? ¿No? Es que yo me quedé como Carmen, o sea, como confundida, pero al escucharla a ella y a Hugo, como que llego a la conclusión de, El texto tiene una palabra muy importante que es como el centro para entenderle. Habla de casas polisémicas. ¿Qué entendemos por polisémica o polisemia? Como mucho, poli es mucho, o sea, de muchos lados, como en este caso eran niños huérfanos de muchas partes, y eso es como poli, ¿no? Como mucho, Ujú. polisémico, ¿no? Ok, por ahí va. Pero en el área de lenguajes, polisemia puede ser una palabra que tiene diferentes significados. Por eso el análisis del texto habla sobre casas y no casa. ¿Sí? Entonces, Entonces, si nosotros le damos un significado a casas, podremos estar hablando de albergues, de instituciones, de centros educativos, ¿sí? O de lugares, de centros de trabajo que los preparaban para algo en específico. He de ahí, hecho, habla también de como de la patria chica, o sea, también ajá, hay, por ejemplo, fue algo que yo noté que se me hizo como significativo, que habla, o sea, de la casa de los niños, pero la patria chica, o sea, y como que los enseñaban a ser muy patriotas, o sea, a realmente defender en ese momento, pues la URSS, que era donde estaban. justamente porque el patriotismo en ellos es muy marcado, ¿sí? Y es muy marcado porque justamente para eso, para defender un territorio y porque venían o vienen saliendo de una guerra. Entonces, para ellos era muy importante este cambio y sobre todo esta diferenciación que se hace de las casas como centros educativos. ¿Sí? ¿Qué es lo que se les enseña? ¿Cómo se les enseña? ¿Por qué? Porque como lo comenté al inicio, antes de la guerra, todo estaba fragmentado. Entonces la educación no era alcanzable, no era lo deseado para la sociedad en su momento. ¿Sí? Y entonces viene uno de los mayores exponentes de pedagogos de la Unión Soviética, rusa. ¿Quién? Anton Makarenko, ¿sí? Con sus aportes a una nueva filosofía, una nueva visión pedagógica, ¿sí? Para su momento y que va a generar esas alternativas. Bien, compartiendo un poco este texto, vamos a complementarlo con lo siguiente. Primero, estamos hablando de una sociedad, ¿sí? Una sociedad que su proyecto educativo lo va a plasmar en tres dimensiones, en el ámbito social, en el ámbito económico y en el ámbito político, ¿sí? Entonces, todo sistema educativo basa sus proyectos hacia estos temas, pero en su momento, la Unión, la URSS, hace eso. ¿Por qué? Porque entonces no se cierra a un solo estudio, a un solo contexto y abarca lo que en su momento la sociedad está plasmando, está viviendo políticamente, económicamente y como sociedad. ¿Sí? Entonces, a partir de ahí,
de esta revolución, ¿sí? Abre posibilidades, abre nuevas formas de ver la educación, el contexto educativo. Y entonces hay una frase que es importante rescatar en esta lectura que dice, los obreros tomaron el control de las fábricas, los soldados desertaban en masa y rompían las relaciones jerárquicas con sus jefes. Los campesinos ocupaban y distribuían entre ellos las tierras no comunales. Las mujeres defendían sus derechos y las minorías étnicas aspiraban a un mayor autogobierno. ¿Qué quiere decir esto? Que entonces no fueron solamente, como dice el texto, los obreros los únicos que se opusieron, sino la misma sociedad que ya estaba viviendo, como en esta hartazgo de, oye, no estamos teniendo un avance, ¿qué está pasando? Entonces empieza todo esta controversia social para exigir una mayor aceptación, un nuevo modelo de educación. Hablando del fin de la guerra en 1921, dice, la ruinosa realidad del país hizo necesario la implementación de la nueva educación política, ¿sí? Entonces, esto es importante, ¿por qué? Porque para en su momento que lo impulsa este famoso personaje Lenin, lo va introduciendo este modelo de manera progresiva, a tal grado de que va a llegar un momento donde, como en todo modelo, se promueve, se va dando, pero vienen las crisis, viene como no está funcionando o hay personas que no les gusta el modelo, y entonces viene una controversia, ¿sí? Una controversia de Lenin con Stalin. Y entonces aquí son estos dos personajes poderosos que tienen como una necesidad de mantenerse con la comunidad, con las personas que son estas personas que empezaron la protesta, que empezaron a querer deconstruir una nueva forma de ver la educación, ¿sí? Y entonces, ¿por qué? Porque los obreros, porque se sentían prisioneros por el poder económico. Y esto en todos lados. Lo estamos viviendo con el nuevo modelo educativo en México. Cómo está impactando. Y que inclusive se está yendo hasta controversias legales. ¿Sí? Entonces, todo esto impacta. Y en su momento impactó de esa forma a esta sociedad. Ok, vamos a desconectarnos y volvemos a conectarnos para continuar con el trabajo porque nos queda un minuto de tiempo.